Bueno, nada, darle primero que nada a todos la bienvenida, agradecerles a todos por conectarse y bueno, seguimos con este curso que ya está entrando en la recta final. Ya estamos en el tercer seminario de los cuatro, en vivo. Ya se están terminando de publicar todo lo que serían las charlas, las 33 charlas que teníamos, que contamos con la suerte de contar con todos estos disertantes de más de casi de, bueno, 18 países, ahí lo dice claro. Y bueno, agradecer obviamente a Tecnoimagen todo el soporte que nos está brindando para el curso. El día de hoy, bueno, acorde un poco a lo que hemos recibido de los comentarios del público, vamos a tratar de reducir un poco lo que era la cantidad de expositores, así los podíamos aprovechar a todos. Vamos a contar con tres disertantes de altísimo nivel que nos van a acompañar esta tarde y vamos a estar leyendo un poco las preguntas. Respecto a las preguntas del público, ahora se va a anular lo que sería el chat general y les pido que a lo largo de todo lo que sería el seminario, por favor, vayan anotando en la sección, la solapita de preguntas y respuestas, preguntas que tienen interés. Obviamente, fíjense si ya no la preguntó otro, así podemos seleccionar y dar respuesta a la mayoría de todas estas preguntas que surjan, ¿sí? Otra cosa que, bueno, que se pregunta siempre al final y empieza a hallar mucho las consultas es el certificado. El certificado lo van a estar mandando la semana que viene, así que no se desesperen, que es tranquilo, no manden mail ahí preguntando porque recién la semana que viene lo van a empezar a recibir a sus casillas, ¿sí? Bien. El tema de hoy, el de este webinar, es el manejo de lo que serían las reacciones adversas. Un poco la idea de este webinar es, las reacciones adversas son las mismas en todo el mundo, en todos los centros, pero nuestra idea era aprovechar un poquitito a nuestros disertantes y conocer, y a la vez también conocer un poco el público, cómo los manejan. Si bien es un estándar, hay estándares de cómo manejar todas estas reacciones, son reacciones que cada uno contará su experiencia, pero no son sumamente frecuentes, no es algo que lo vemos todos los días, y siempre es algo que nos tiene preocupados o nos angustia si no estamos acostumbrados a estar manejándolas. Entonces, un poco es conocer cómo es el ecosistema de cada uno, cómo lo tiene organizado el servicio. No es un servicio que está dentro de un hospital con una guardia central, que quizás la gente de la guardia central se lo llama código azul y se acercan y nos dan una mano, a diferencia de quizás un centro en el cual no contamos con ese apoyo y tenemos que hacerlo desde cero nosotros. No es lo mismo un servicio en el que no cuenta con residencia, que a veces están al frente de batalla siempre los residentes y es a los que más preparamos. Y no son los mismos los pacientes, por eso justo hoy tenemos la suerte de contar con una pediatra, una especialista en imágenes de pediatría, para, por ejemplo, conocer la perspectiva de lo que son los pacientes pediátricos ante estas eventualidades. Como les decía, hoy contamos con la presencia de tres disertantes de altísimo nivel. Por un lado lo tenemos al doctor Sergio Andrés Criales Vera, que él, bueno, el doctor es de México, hizo su residencia en radiología de imágenes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hizo su fellow en PET-CT en Los Ángeles, California. También tiene una maestría en dirección y gestión de instituciones de salud y actualmente es director de operaciones del grupo CT Scanner. Bueno, Sergio, más que bienvenido y súper agradecido por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, después, como les comentaba, contamos con la doctora Paola Berra, que es médica especialista en diagnóstico por imágenes y en pediatría. Es médica de planta del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital de Niños Pedro Elizalde y es prosecretaria del Comité de Diagnóstico por Imágenes Pediátrico de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro del capítulo de músculo esquelético de la Sociedad Argentina de Radiología Pediátrica. Bienvenida, Paola. Y para cerrar el tridente lo tenemos al doctor Lisandro Paganini,
Lisandro es, bueno, médico especialista en diagnóstico por imágenes, es subjefe del Departamento de Diagnósticos por Imágenes del Instituto Alexander Fleming y es consultor del capítulo Oncoimágenes de la Sociedad Argentina. Bienvenido, Lisandro. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a arrancar con una primera pregunta que vamos a hacerlos participar en lo que sería al público en general en la encuesta. Y bueno, como les decía, algo que me parece que es interesante que conozcamos es un poco cómo están organizados y en base a cómo están organizados, quiénes son en su servicio, en el servicio de ustedes, el público, los que suelen manejar la reacción adversa, ¿sí? Cuando surge algún tipo de reacción adversa, ¿quién es el que está generalmente a cargo o el que lo ve principalmente? Ahí les vamos a habilitar para que respondan la encuesta. Ahí tienen las cuatro opciones, si lo manejan más los técnicos, si está más el médico especialista en diagnóstico por imagen, o si lo manejan los residentes, o si generalmente lo dirían más a el médico de la guardia central. Voten tranquilos. A ver si vemos alguna, a ver cómo salió. Ahí está. Bueno, bastante variado. Fíjense un poco lo que hablábamos de la heterogeneidad en los distintos ecosistemas hospitalarios. Por un lado tenemos un 27% más manejado por los técnicos, de 255 votos, 38 de médico especialista, 15 el residente y 20% el médico de guardia central. ¿Sí? Bien. Ahora, con esta primera encuesta quería conocer en realidad un poco la realidad de cada uno de los servicios de los panelistas. Por eso quería escucharlo a ustedes más o menos cómo es que están organizados para el manejo de estas reacciones adversas, si dan capacitaciones, si tienen algún tipo de cronograma anual de cómo preparar al servicio, cómo es la estructura en sus hospitales. ¿Le parece arrancar, doctor Riales? Muchas gracias. Miren, la respuesta a la pregunta, nosotros les voy a comentar los dos grandes grupos con los que trabajamos. Uno es a nivel hospitalario y ahí las reacciones adversas las maneja o el médico adscrito, el médico especialista o el médico residente que está de guardia, y siempre está el soporte del grupo de choque del hospital. Eso es una gran ventaja a nivel hospitalario. Y en el otro ambiente, en el ambiente extra hospitalario, en los gabinetes que tenemos, es básicamente el médico especialista apoyado con enfermeras. ¿Qué es lo que hemos hecho los últimos 2 años en nuestra institución privada? Es que todos los técnicos, enfermeras y médicos hacen el curso de BLS, los técnicos y enfermeras BLS, y alguna enfermera más experta y los médicos hacemos el ACLS, que como saben tiene una vigencia de 2 años. Eso lo hacemos de manera rutinaria. Hemos logrado una penetración de eso en prácticamente todas las personas que interactúan con el paciente. El grupo de técnicos suele hacer el inicial, que es el BLS, y los especialistas el ACLS. Y lo que hemos hecho en cada uno de los gabinetes y en cada turno es que hay grupos similares a los que hubiese en un hospital, que son los que, digamos, tienen mayor experiencia, tienen más habilidad, tienen hasta más el desarrollo de atender este tipo de pacientes, y hacemos un aviso por la parte telefónica del centro. Tenemos digamos, un timbre específico que activa ese código, y va el grupo de choque de los centros. Entonces es más o menos cómo hemos resuelto esta problemática nosotros. Espectacular, 1.000.000 de gracias. Lisandro, ¿nos querés contar cómo están organizados? Bueno, nosotros, buenas tardes nuevamente a todos. Gracias por la invitación. Nosotros estamos trabajando en un centro de oncología. Yo trabajo en un centro de oncología y brindamos servicios fundamentalmente a pacientes oncológicos en diagnóstico reciente o en seguimiento, o bien a sus familiares. O sea, hay una población diversa, pero fundamentalmente una población más lábil
que son los pacientes oncológicos en tratamiento. Estamos en un centro, por suerte, que tenemos soporte clínico de guardia y en pisos, en internación, en terapia. Digo esto porque me imagino, como pasa en general en el ambiente radiológico, los especialistas en imágenes, salvo raras excepciones, no estamos acostumbrados a tratar o asistir pacientes con reacciones severas o inclusive un paro cardiorrespiratorio, y la ansiedad del momento suele generar justamente confusión, y es por eso que es muy necesario tener, y creo que a eso va esta pregunta, organizado ese momento, porque si no lo tenemos así, cuando ocurre, nadie sabe para dónde salir corriendo. En nuestro caso, nosotros tenemos en las consolas, obviamente, los tecnólogos, los técnicos y licenciados, y, por ejemplo, por una cuestión de espacio en resonancia, tenemos al médico también en consola, en tomografía no, pero están a 2 pasos, o sea, siempre hay un médico dentro del servicio, tanto en tomografía como en resonancia, más de uno, pero siempre al menos uno. Y el tecnólogo es obviamente el primer contacto con el paciente, pero ante la sospecha de una reacción, y entre paréntesis digo que la mayoría de las veces hay hasta una sobrereacción, pero nosotros decimos que ante el mínimo indicio obviamente nos avisen. Ahí tenemos apoyo del médico especialista, porque si bien son médicos especialistas y en formación, nosotros no tenemos residencia básica, sino posbásica, o sea, son todos especialistas en imágenes. Y también tenemos un grupo de enfermería que está dedicadamente trabajando en el departamento de imágenes. No es enfermería de pisos y demás, sino que es enfermería dedicada a imágenes. Así que ese es el grupo que atiende al paciente ante un primer evento, ante el primer momento, y de requerir apoyo, solicita por un código a guardia. Por lo general, el médico queda con el paciente y es la enfermera la que activa el código de paro, de shock o de emergencia para que asista el médico o el grupo médico de la guardia. No tenemos pautado capacitaciones obligatorias de ACLS, si bien muchos de los médicos de planta lo tienen. Sí, justamente el departamento de enfermería es el que organiza e imparte estos cursos de, por ejemplo, manejo de un RCP básico hasta el manejo del desfibrilador automático, del cardiodesfibrilador automático, y se van haciendo, por lo general, no menos de un año, estas capacitaciones a todo el personal. Después tenemos también reuniones internas. Nosotros, al tener médicos en formación, tenemos reuniones internas y por lo menos una vez al año tratamos el tema de reacciones adversas a los medios de contraste y qué es lo que no podemos dejar de hacer para, sobre todo ante una reacción severa, ¿no? Así que es más o menos como estamos organizados entre médicos especialistas, enfermería y el apoyo de piso o de guardia. Perfecto, excelente. Y Paula, ¿nos querés contar un poco de tu hospital? Bueno, les cuento. Primero, bueno, gracias por la invitación, gracias a los que están del otro lado escuchándonos. Yo trabajo en un hospital pediátrico de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un solo tomógrafo que funciona para hacer tomografías con contraste por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Porque estamos los médicos de planta que estamos más entrenados en reconocer las reacciones adversas, y tenemos un enfermero, una enfermera en realidad, que también está capacitada y conoce bien dónde están las drogas y dónde están todo lo que necesitamos para atender a un paciente en el momento de que surja la reacción. Por suerte tenemos un equipo de terapia pediátrica también en el hospital, que si lo necesitamos lo tenemos a nuestro alcance. Y durante la guardia tratamos de no hacer estudios con contraste, justamente por el riesgo de los shocks anafilácticos. Por supuesto que hay una guardia externa y hay un médico de guardia, pero siempre tratamos de, en lo posible, evitarlo, y si se tienen que hacer, viene un enfermero de la guardia con el médico de planta, y ante cualquier eventualidad tratamos de avisar a la gente de terapia. Con respecto a la capacitación, somos todos médicos pediatras que hemos hecho guardia externa, así que desde el punto de vista de tratar una reacción anafiláctica o estar ante un shock, lo podemos atender fácilmente. Quizás los que estamos de planta durante la mañana tenemos más facilidad para reconocer las reacciones adversas, que de golpe los médicos de guardia
que están más alejados en sí de la actividad del tomógrafo. Con respecto a la capacitación en sí, una vez al año por lo menos tratamos de hacer cursos de RCP y de utilización de las drogas que nos los dan los mismos agentes de terapia. Y con respecto a la enfermería, a veces sí hay un problema porque cuando está funcionando la planta, que tenemos la enfermera que conoce bien dónde están todas las drogas y la aerocámara y el ambú, quizás cuando viene la gente de la guardia, los enfermeros de la guardia no conocen dónde están los materiales y ahí es la importancia del médico, radiólogo, de saber dónde están y colaborar en el momento de si se llegara a producir una reacción, ¿no? Anafiláctica. Perfecto, muchas gracias. Y una pregunta, porque acá hablamos siempre todo de lo que sería la reacción adversa inmediata, la que estamos viendo en consola, la que todos tenemos miedo quizás o más nos preocupa porque hay que actuar rápido. Y debido a la frecuencia, si uno no está entrenado, creo que es lo que más preocupa. Que bueno, como bien lo decían, el ACLS, el PHTLS, ATLS, hay un montonazo de certificaciones que incluso se van actualizando. Yo me acuerdo cuando arranqué, fueron cambiando las prioridades, por ejemplo, en lo que era el ABC. Pero bueno, es necesario actualizarse. Uno por ahí se actualiza en cuanto actualización quizás hay en TNM y estas cuestiones quedan un poco a veces relegadas. Ahora, el manejo de lo que serían reacciones que son un poco más bien tardías, ¿les llegan? ¿Cómo les llegan? ¿Cómo se enteran? Y ahí también, ¿quién termina manejándolo? No sé si quieres empezar a ir, Paola, ahora. Ahí, invertimos la Ujú. Sí, orden. les cuento. Las reacciones tardías, no tuvimos ninguna, incluso lo charlé con la gente de alergia, ya hace yo 15 años que estoy en este hospital, sí tuvimos reacciones tempranas, pero no tardías. Lo que pasa es que también en pediatría, muchos chicos son chicos atópicos, tienen alergias de contacto, alergias a algún tipo de alimento, y si no cuentan en la guardia los papás, o no lo asocian, que quizás pudo haber sido por el contraste, o se hizo un estudio con contraste, nunca llegamos a ese diagnóstico, como que se pierde. Y termina tratándose como una reacción alérgica que lo asumen o por algo que comió o por algo de contacto con Benadryl y no se pierde la posibilidad de hacer el diagnóstico si uno no está atento, si el padre no cuenta y si el médico de guardia tampoco pregunta, que habitualmente no se pregunta. Y a veces, cuando cuentan, generalmente recordamos el caso, me contaba la gente de alergia de un paciente que era oncológico, que a los 4 o 5 días hizo como un brote, pero que tampoco estaban muy seguros si eran por el contraste, que lo estudiaron, que le digo que era todo negativo al yodo, pero bueno, siempre quedó la duda si quizás no había sido por el medio de contraste o no. Como que es muy difícil llegar al diagnóstico, al menos en nuestro grupo etario, de si es una reacción tardía al medio de contraste. Excelente. Bueno, y precisamente Lisandro y el doctor Creales, que tienen mucho paciente oncológico, Lisandro, ¿cómo lo Sí, maneja? la situación creo que es homologable porque las reacciones tardías, que por lo general ocurren cuando el paciente ya se retira, después de una hora, aproximadamente están descritas de una hora hasta una semana, eh, eh, es muy difícil comprobar o atribuirlas a la inyección del contraste, porque por lo general, y más en un contexto oncológico, el paciente tal vez se hizo la tomografía y fue a hacer el próximo ciclo de quimio y está con tratamientos en curso. Entonces, como decía recién la doctora Berra, si es debido al contraste, por lo general no nos enteramos. Alguna vez nos han llegado casos de sospecha pero con certeza no tenemos reportadas reacciones adversas tardías, que son por lo general cutáneas, ¿no? Por otro lado, son cutáneas, son autolimitadas, son leves por lo general. Entonces, primero tiene que tener el paciente el nivel de alerta para consultar. Segundo, que a donde consulta, como decía, lo pueden atribuir al estudio y por lo general no es algo que se relacione. Entonces, no solemos enterarnos de estos casos. Sí, eh, por lo que estuvimos viendo, la verdad es que si uno tiene alguna duda, si puede tratarse o no de una relación con el contraste iodado, porque por lo general se atribuyen más a los contrastes iodados que al gadolínio, creo que no conozco ningún caso y creo que no sé si se han reportado
casos calgadolina, pero al yodo, cuando ocurren, se dice que pueden tener algún tipo de inmunomediación, a diferencia tal vez de las reacciones más severas inmediatas que son similalérgicas o anafilactoides, porque tal vez no hay un mecanismo inmune mediador identificable, claro y prevenible. En estos casos de reacciones tardías sí se recomienda la consulta con el médico alergista para poder hacer ahí sí algún tipo de prueba de reacción cruzada con otros medios de contraste, porque si se llega a sospechar que tiene que ver con el contraste o se logra demostrar por algún tipo de test de reacción, sí hay que evitar, por supuesto, volver a repetir ese contraste y utilizar un medio de contraste que tenga reacción cruzada con este, ¿no? Pero bueno, es realmente un escenario muy raro para los radiólogos enterarnos de esa situación. Excelente. Sergio, no sé si querés agregar algo. La verdad es que creo que la doctora Paula y el doctor Lisandro han dicho todo lo que podría yo comentar de este tópico. Probablemente lo único que me gustaría puntualizar es que normalmente esto suele suceder con una llamada de teléfono, que el paciente nos puede llegar a decir que está teniendo, como decían, sobre todo algún tipo de reacción cutánea. Y creo que aquí sí nuestra labor evidentemente es de tranquilizar. Son reacciones que se autolimitan, que normalmente no requieren ningún tipo de un tratamiento más específico. Entonces, nosotros tranquilizarlos, diciéndoles que es una reacción leve, que seguramente va a disminuir y que sí tiene mucha molestia, digamos, sintomatológica, se puede tomar algún tipo de antihistamínico, pero realmente nuestra idea debería ser tranquilizadora. El paciente tiene que autolimitarse sus molestias de una manera eh, fácil y rápida. Excelente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta para el público en general, que es algo bueno, que puede pasar. Nos toca alguna reacción y nos encontramos con el cargo de paro. Vamos a buscarlo, no lo encontramos o lo encontramos incompleto, falta la rama del laringo, medicación que está vencida. Entonces quería conocer, a ver que cada cuánto revisan la condición del cargo de paro cada uno, si la hacen mensual, si la hacen cada 6 meses, una vez al año, o no tienen cargo de paro o no hacen control. Vamos a dejar un tiempito para que vayan votando. Bueno, una vez al mes del 50%, más del 50%, cada 6 meses un 18%, una vez al año 7%, y otros un 24% no cuentan con carro de paro o no hacen revisión. Eh, bueno, bastantes atentos al carro de paro por lo que escucho. Eh, bueno, quería aprovechar entonces conocer un poco también lo mismo, cómo lo manejan ustedes en su servicio y cuáles son los elementos básicos que quieren tener en estos carros y si hay algún elemento en particular que están más que atentos con determinadas frecuencias. ¿Quieres arrancar, Lisandro? Bueno, si nosotros tenemos carro de paro, el carro de paro está dispuesto en el pasillo, no está dentro, son en este caso 2 tomógrafos, no está dentro de cada tomógrafo, sino que hay un carro de paro dispuesto en el pasillo. Y después tenemos lo que llamamos kits de alergia, que esos sí están dentro de cada equipo, de cada sala de tomografía. O en resonancia, si también tiene, como es de otro sector, sí tiene su carro de paro y tiene su kit de alergia también. ¿Por qué? La verdad es que, por lo menos en el grupo radiológico nuestro, eh, creo que de los 30 y pico de radiólogos, solo 2 están capacitados para un manejo avanzado, por ejemplo, de la vía aérea, eh, y han tenido experiencia colocando tubos endotraqueales y demás. El resto, que creo que es la realidad de la mayoría de los radiólogos, no tienen ese manejo avanzado. Entonces lo que definimos fue, más allá de lo que comentamos previamente de reconocer, alertar y pedir soporte mientras se dan las medidas de atención básica al paciente, es tener este kit de alergia, porque en ese kit de alergia contamos con
sí con medicamentos que podemos utilizar, que cualquier médico puede utilizar con una mínima capacitación, y básicamente ahí está la adrenalina como es el fármaco más importante ante una reacción anafiláctica o alérgica generalizada o similar-alérgica generalizada, porque es realmente el fármaco que le puede realmente cambiar el pronóstico al paciente si lo administramos a tiempo mientras pedimos este apoyo avanzado, ¿no? Eh, los elementos básicos del carro de paro son los que todos conocemos. Obviamente hay medicación de manejo avanzado como puede ser atropina, obviamente hay adrenalina, hay anticonvulsivantes, solución fisiológica, los medios para la vía aérea, el ambura, máscara de oxígeno que ya está conectada en sí dentro de la sala a los gases centrales. eh, y otra medicación que la verdad no, como no manejo ni creo que vaya a manejar nunca, no conozco, por eso está todo pautado, definido por el grupo de guardia y de terapia, y se revisa una vez por mes, lo hace el departamento de enfermería. Y el kit de alergia sí es algo que manejamos nosotros, y ahí tenemos distintos Avocat con distintas medidas, tenemos la adrenalina, la difenidramina, hidrocortisona, tenemos una llave de 3 vías y solución fisiológica, pero eso por lo general es de manejo junto con enfermería, y es a lo que nosotros alcanzamos primero si realmente tenemos una reacción severa de este tipo. Y a lo que apuntamos, que tal vez seguramente surja después, es al reconocimiento de una reacción severa, porque el 99% suelen ser síndromes vasovagales, que simplemente uno reconoce porque el paciente se pone sudoroso, pálido, y al levantarle las piernas, ya se empieza a sentir nuevamente mejor y se reconoce fácilmente. Ahora, cuando realmente reconocemos una reacción anafiláctica, bueno, el manejo es otro, pero me imagino que eso viene un poco después. Eh, no sé si me olvidé de algo o para comentar o agregar, pero el listado está, tenemos kit de alergia, carro de paro, y se revisa quincenalmente el kit de alergia y mensualmente el carro de paro por el departamento de enfermería. Obviamente, ante el uso también se repone inmediatamente, ¿no? Perfecto, no, completo, completo. Vos contabas un poco el tema del grupo de emergencia, que es el que va a ir a manejar, por ejemplo, lo que es vía aérea. Los laringos lo Claro. tienen dentro de lo que sería el carro de paro Sí, o sí. bien emergencia. Sí, No. Tenemos el laringoscopio completo, todo en el carro de paro, porque eso, el médico cuando vienen, ya sea que asistan de guardia o de piso, viene vendrá con un estetoscopio a lo sumo, ¿no? Pero el resto de todos los materiales está dispuesto en sala y está definido por este grupo qué es lo que necesitan ante, puede ser una reacción o un paro cardiorrespiratorio que tal vez no tiene nada que ver con el contraste, ¿no? Eh, pero eso está definido por el grupo de manejo avanzado. perfecto. Sí, yo como te comentaba justo porque algunos centros, en realidad en uno en particular, me acuerdo que emergencia, como activados al código azul, venían con su valijita y trabajaban ellos. Prácticamente el Claro, carro lo tenían de asistencia porque una de las que me decía siempre me dice, sí, abrimos los carros y a veces no no tiene encuentro. líneas, el Bueno, laringo es claro. la pelea. Ahí es crítico justamente la sistematización de esta revisión periódica y que esté todo funcionando. Si eso no va a ocurrir, claro que es preferible tener y que se traslade el personal con los elementos que considere que pueda necesitar. En este caso, nosotros nos manejamos así, y también hay que destacar que con la mejora de los medios de contraste y los de baja osmolaridad, porque creo que hay un antes y después, ¿no? De alta osmolaridad, baja osmolaridad, son cada vez menos frecuentes y todos cruzamos los dedos las reacciones severas. Entonces, no es algo a lo que uno esté, por suerte, habituado a exponerse. Entonces, nadie está lo suficientemente entrenado para manejarlo de forma sencilla. Entonces, cuando es así, lo importante creo es tener claro lo básico, lo que uno no puede dejar de hacer. Eh, Porque si no, ¿quién va a pretender que maneje vía aérea, que maneje administración de fármacos como atropina u otros para paro, digamos? Eso ya es un manejo más avanzado. Claro está que no es lo mismo un ambiente hospitalario, como decíamos al principio, que por ejemplo un centro de diagnóstico, donde ahí sí uno tiene que tener al personal de primer encuentro con el paciente
más capacitado porque el apoyo va a llegar desde fuera y tal vez demore más tiempo. Entonces depende de la logística de cada centro, es como cuál entrenado tiene que tener el personal de primer contacto con el paciente, ¿no? Perfecto. Sergio, Muchas gracias, doctor Lisandro. Yo creo que le vamos a copiar el kit de alergia porque me parece una buena medida. Así es que ahí ya me estaré comunicando con usted para más detalles. Simplemente complementar al doctor, lo único que adicionalmente hacemos y que creo que sí es importante hacerlo, los que tengan desfibrilador, es de esas cosas que todos los días hay que verificar que esté funcionando. Nosotros hacemos un disparo de 30 joules todos los días para verificar que funcione y esté en buen estado, que eso es clave. Y creo que, como lo ha dicho el doctor Lisandro, y seguramente la doctora Paola también lo comentará, las mejores personas para manejar y cuidar el carro de paro por mucho son las enfermeras, por la forma en la que están constituidas en su carrera, son gente mucho más metódica y mucho más consciente de la importancia de tener medicamentos en orden, con fechas de caducidad adecuadas. Entonces, creo que ellas son la piedra angular en que un carro funcione de manera adecuada, diferente a lo que somos los médicos. Entonces, sí creo que en ellas tienen una gran ventaja para poder mantener muy organizados los carros de paro. Esa sería, creo que, las dos cositas que puedo aportar adicional a lo que ha dicho el doctor Lisandro. excelente. Bueno, y Paula, contanos qué cambia. ¿Es el mismo carro que tenemos con el pediátrico, el adulto, o tenemos elementos diferentes y cuidados diferentes? El cuidado es el mismo, también es, como dijeron Sergio y Lisandro, la enfermera la que lo controla. Si bien se debería hacer una vez por mes, no lo controla una vez por mes. A veces toma un tiempo un poco más largo, pero sí después de que se usaron algunas drogas, esas se reponen. Los materiales, bueno, adrenalina, hidrocortisona, solución fisiológica, eso es muy parecido a lo que se usa en adultos. Lo que nosotros tenemos de diferente, como nosotros atendemos tanto pediátricos como adolescentes, tenemos por ejemplo el laringo con rama corta y rama larga, tenemos una bolsa autoinflable para pacientes pediátricos que es de 500 centímetros cúbicos y otra para adultos. Después tenemos una gran gama de tubos endotraqueales que los tenemos ahí en el carro de paro desde de 3 milímetros a 7. Los Avocats, quizás ustedes usan catéteres más grandes, nosotros tenemos mucho 24 y 22 en el carro. ¿Qué más? Las máscaras con reservorio o las máscaras para dar oxígeno tenemos 3 medidas, para chiquititos, medianos y adultos. Las sondas de aspiración también tenemos de diferentes tamaños, a veces muy pequeñas, de 35 o de 33. Creo que esas son las... y lo otro que tenemos, que hemos usado, nosotros hacemos pacientes pediátricos anestesia. La gran mayoría de las veces los hacemos con anestesia. Y a veces también es anestesia con contraste. Y los chicos hacen broncoespasmos. No sabemos si a veces por el contraste o por los gases anestésicos. Siempre tenemos preparado una aerocámara pediátrica con los PAF de beta 2 que nos salvan muchas veces. Y eso a veces lo tenemos bien guardado porque son cosas difíciles de conseguir. En un hospital público, si se pierden, son difíciles de reponer también. Creo que esa es las diferencias, me parece, con los de adultos, ¿no? Perfecto. Bueno, Hugo, sí, sí, sí. no, y también recordar, porque bueno, fuimos mencionando distintas cosas, todos tenemos un listado de lo que tiene que contener la caja de paro o un kit de alergia básico que querramos preparar, pero están en las guías de contrastes, ¿no? De la ACR o ESUR, tienen anexos donde dice, bueno, qué debe contener un carro para atención de primera línea, no digo de paro, pero bueno, de atención de primera línea por lo menos de
de reacciones severas a los medios de contraste, que por lo general es la misma que un carro de paro. Y el desfibrilador que comentaba el doctor recién, Sergio, está el desfibrilador también junto con con el carro de paro, y también tenemos el DEA. Pasa que el DEA, los que son estos dispositivos automáticos, que por lo general pueden ser de primera atención, si se demorara la asistencia de alguien que no maneje un cardiodesfibrilador convencional, te asisten automáticamente en cómo proceder. Eh, la verdad que no lo hemos tenido que usar nunca todavía, espero que no ocurra, pero también está disponible y es muy sencillo para poder usar. Sí, sí, hay un poco lo de la lista, los centros que más me ha gustado cómo está organizada la lista, exactamente, como vos decís, tienen como el checklist ya impreso en el propio carro y la fecha y horario que se controló, ¿sí? Y quién fue el Claro, responsable. quién lo Entonces, hizo, la verificación del vencimiento de los fármacos y todo. sí, cristalización. Si vos tenés un servicio, creo que súper ordenado, tenés distintos responsables, eso lo distribuye. El tema, a veces hay centros que son más chiquititos, recae sobre una sola persona muchas más actividades, y por ahí tener el checklist está bueno porque te sirve, aunque sea mentalmente, ordenarte y dejarlo registrado. Y después también el checklist, ¿no? Del contraste en sí, que no sé si lo han tocado en algún momento, pero justamente me hiciste acordar por lo de la cristalización, este, la observación del frasco ampolla o jeringa, lo que se utilice para inyectar también y la conservación, bueno, todas las medidas que ya sabemos de conservación de esterilidad y de temperatura y demás del fármaco que vamos a inyectar, que son los contrastes en nuestro caso, también tiene que ser controlado, ¿no? Sí, sí, justo uno de los casos que no lo vamos a tocar, queríamos apuntar un poco a eso, que a veces uno piensa enseguida que el paciente empieza a tener sintomatología después de la inyección o a los días empiezan a tener ciertos síntomas, pirogenemia, algún tipo de rash, y a veces creemos que es reacción alérgica, pero dentro de lo que, si uno hace todo el control de todo el flujo de trabajo, mirá lo que sería todo el método Toyota, estar controlando cada una de las estaciones y las áreas, puede detectar que haya errores en lo que es bioseguridad Claro. del último contraste. Yo, un caso que me quedó grabado porque me tocó vivirlo, encontramos estas reacciones, no sabíamos qué era y tenía que ser alguna contaminación. Y encontramos la bomba que con lo que estaban cargando constantemente, la bomba era la misma, una de las chicas que estaba a la tarde, lo dejaban en un suelito fisiológico y eso se contaminaba. O sea, imagínate la Claro. cantidad de gérmenes. Lo que queda expuesto, claro, exacto. Después también los conectores, las tubuladuras, las jeringas, Sí, reemplazarlas según la periodicidad que indique el fabricante. Bueno, hay un montón de medidas. A veces, si se usan los frascos, no las jeringas presionadas, sino frascos también, a veces se le saca la tapita metálica para dejar listo para cargar rápidamente y esa apertura, si queda expuesta al aire ambiente, digamos, se termina contaminando y hay que volver a- a desinfectar con alcohol al 96 la superficie antes de poder extraer el contraste. Bueno, un montón de medidas que en nuestro caso nos sirvió mucho, obviamente un ojo eh, externo, experimentado en el manejo porque esto se usa mucho en oncología también para las vías de administración de los tratamientos, entonces el personal de enfermería, de hospital de día y de infectología tienen muy en claro cómo mantener estos circuitos cerrados, sea cual sea el fármaco que se administre, en este caso el contraste, y es de buena práctica llevarlos a ellos o solicitar una visita para que verifiquen cómo es el procedimiento de la carga y administración del contraste, porque rápidamente detectan falencias justamente que tienen que ver con una posible contaminación y demás del circuito, así que eso es algo que también nos resultó útil. sí, es algo interesantísimo y súper interesante, súper importante. A veces uno está en la vorágine de hay 10 pacientes para hacer y cargar rápido, avanzar y seguir, y se pasan estas cosas. Claro. Sí. Bueno, y ahora era para revisar un poco algunos casos, dos casitos cortitos, simples. Un paciente que hace 4 días se realizó una tomografía con contraste.
consulta por presencia de manchas en la piel que le pican. Se ubican solo en los brazos y antes tuvo en la espalda, pero ahora son menos. ¿Qué te parece, Lisandro? ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué sospecharías? Es lo que hablamos antes, ¿no? Que por ahí lo adelantamos un poco, pero primero nos tenemos que enterar, cosa que por lo general no ocurre. Eh, y hay que ver si podemos atribuirlo no al medio de contraste. Si, no, si el paciente no tuvo ninguna otra intercurrencia, no recibió ningún otro tratamiento, ni tuvo contacto con algo que podamos suponer que puede ser el causal de esto, y bueno, queda el contraste como en primera plana. eh, lo que comentaba y lo que comentaba antes Sergio, que son por lo general reacciones autolimitadas y que si tiene sintomatología se puede indicar algún antihistamínico. Por lo general los de primera generación, que si bien pueden dar somnolencia y demás, son a mi entender los más efectivos en el tratamiento de las reacciones cutáneas, pero cuando hemos tenido algún caso similar a este, simplemente observación y no tenían suficiente sintomatología que justificara dar un tratamiento farmacológico sobre eso, sino simplemente se autolimitaban y el paciente, siempre vamos con pautas de alarma, obviamente lo vamos llamando los días siguientes a ver cómo estuvo, eso se deja registro en un libro y en la historia clínica, pero también se deja registro en un libro que por lo general lo lleva también enfermería, este tipo de reacciones, y se le dan pautas de alarma, se hace un seguimiento y nunca hemos tenido que indicar ningún tratamiento para una reacción, una supuesta reacción tardía. Pero siempre tenemos la duda si tuvo que ver o no con el contraste, ¿no? El registro que llevas, Lisandro, vos hace muchísimo que estás con todo esto. Yo me acuerdo cuando era residente, ya estabas con las encuestas, eras un adelantado en todo este tema, estabas apasionado con la Sí, temática. sí, tuve un momento de... Sí, sí, me gusta mucho el tema de contrastes. Aparte de lo que decíamos, ¿no? Eh, También nuestra especialidad no manejamos muchos fármacos y justamente eh, si de algo tenemos que tener una noción, aunque sea básica, es de los medios de contraste, porque es realmente lo que tenemos que tener un conocimiento básico de administración y de tratamiento de reacciones. Entonces es como una deuda que tenemos todos en nuestra formación y hay que involucrarse porque es de las pocas cosas que nosotros administramos a los pacientes. Y si el registro tenemos para extravasaciones, Ajá. registro, y tenemos también para el registro de reacciones. Y eso lo lleva el departamento de enfermería y los jefes, cuando hay alguna reacción, también los jefes son del departamento los que revisan estos libros y están atentos a que se hagan las llamadas al paciente. También nosotros, si el paciente tuvo la reacción antes de retirarse del servicio, se le da obviamente una hoja, una proforma completa con los datos, donde tiene que comunicarse y se lo suele tener en observación no menos de una hora, pero bueno, como estamos hablando de reacciones que aparecen de forma tardía, no aplica esto, ¿no? Pero todo se deja registro y se hace el seguimiento. ¿Esos registros lo tienen por separado? O sea, es un registro para, por un lado tenés el de Sí, exportación, están otro, extravasación y después reacciones adversas de otro tipo que por lo algunos lo tienen general. como registro de incidente médico, viste, global, Claro, y nosotros tenemos en libros de actas, que lo tienen en el box de enfermería, y después el médico que tuvo en contacto con el paciente es el que lo evoluciona en la historia clínica también, que en este perfecto. caso es electrónica. Bien. Justo con un caso como este, Sergio, te hago una consulta. ¿Qué opinas? ¿Queda constancia? ¿Hace falta dejar constancia? Sé que por ahí es un poco más bien legal, pero cuando hacen este tipo de consultas, nosotros no tenemos un consultorio, esa es la realidad. Entonces, por ahí tenemos la consulta que es telefónica o que se acerca al paciente. ¿Hay que dejar constancia? ¿No hay que dejar constancia? ¿Se le da la medicación? ¿Se le sugiere cierta medicación o control? O considera que hay que ser un poquito más estricto y dejar cada uno de los puntos de lo que se refirió el paciente y que se sugirió. Nosotros en las reacciones, digamos, no agudas, sino una reacción tardía, como el paciente ya no está, no dejamos constancia en ningún lado. Cuando sí es aguda, nosotros hacemos una constancia, pero la hacemos en el RIS y la anexamos en
en el informe radiológico, en la parte después del método, si hubo o no incidentes, y ahí explicamos el incidente que hubo y qué manejo se le dio. Ahí sí se deja constancia, pero la parte de un evento ya tardío, no, el paciente ya no está y nosotros tampoco tenemos como tal un consultorio. Es como dicen, simplemente por teléfono. Perfecto. Bueno, vamos al segundo caso. El caso es que nos informan de Consuela que un paciente, luego de realizar un estudio, refiere falta de aire. Paola, si te digo que te están, no te des razonador por lo que me contaste, pero te estoy preguntando igual, disculpa. Si te dicen que te llaman de resonancia o te dicen que te llaman de tomografía, ¿cuál te preocupa más? Sé que obviamente que ya nos están llamando, vamos a ir enseguida, pero ¿dónde preferirías que te estén llamando? ¿De resonancia y tomografía? Y no, preferiría que me llamen de resonancia, porque la verdad que con los macrocíclicos no se registran reacciones adversas. Igual algo para contar con respecto a los chicos y la ansiedad. Son chicos y pueden tener ansiedad. Generalmente después de los 6 7 años que nosotros tratamos de hacer ya las tomografías sin anestesia para calmarles un poco la ansiedad a él y a los padres también, los hacemos entrar al resonador o al tomógrafo, que lo miren, lo tenemos pintado con motivos infantiles. Les contamos que es una nave espacial, le contamos cómo es el estudio, esto va a dar vueltas, que va a haber una luz, que no se asuste, va a estar la mamá con él, como para bajar esos niveles de ansiedad. Ahora, a veces ellos no te pueden contar realmente qué les pasa, porque no pueden definir qué es lo que sienten. A veces la mamá ayuda, pero cuando nosotros vemos que al paciente, estando despierto, le cambia la cara, o cambia el gesto, o la actitud, o algún cambio en el ritmo respiratorio, ya nos acercamos y le preguntamos cómo está, qué les pasó, ya enseguida lo ocultamos, le ponemos el oxímetro de pulso, tratamos, ya te digo, porque el broncoespasmo, si bien es una reacción puede ser leve o moderada, lo vemos, hemos tenido chicos con episodios de broncoespasmo que por suerte con las heridas de beta 2 salen enseguida, no tienen mayor inconveniente. Pero los chicos tienen ansiedad. Lo más importante es para bajarle ese miedo que tienen, mostrarle el ámbito, cómo es, cómo va a funcionar, tratar de hablar con palabras que ellos entiendan también, contarle que va a estar la mamá, que la mamá también esté tranquila, porque si la mamá está nerviosa, el chiquito lo siente también. Bueno, y si refiere algo que quizás él no sabe decirte qué es, pero lo cuenta enseguida, tratamos de revisarlo y ver qué le está pasando. Perfecto. Sergio, algo similar con los adultos, porque a algunos supongo que todos nos hemos hecho alguna resonancia cervical por nuestro trabajo y nos ha tocado estar dentro del resonador y no es muy lindo, sinceramente. Con la ansiedad, ¿cómo la manejan bueno, uno no confundirlo y otro si hacen algo similar a lo que contaba la doctora? Sí, es muy similar, no es algo infrecuente. Realmente entrar al resonador es bastante feo. No es una experiencia tan agradable. Y creo que igual identificar claramente si está pasando algo más allá que un cuadro, digamos, de ansiedad o estrés, es muy importante, y eso básicamente es verificar cómo están los signos vitales, eh, cómo está la respiración, cómo está la oximetría, auscultación, de una manera muy rápida para tratar de identificar que el paciente, los signos vitales están bien, y si es una reacción o no. Como dijo la doctora, en la resonancia es muy infrecuente, y aquí únicamente yo comentaría adicionalmente que es algo de sentido común, pero son de esas cosas que a veces se van perdiendo. Eh, lo primero que debemos de intentar hacer cuando hay una reacción o una alerta, tanto en la consola de tomografía o en la resonancia, es que no se pierda la vía. Parece muy lógico que el paciente, lo primero que le hagamos es no le quiten la vía, porque eso puede ser la posibilidad de no tener una vía y sufrirla, a tener el acceso, a tener un lugar donde poder administrar los medicamentos. Así es que
Lo ideal sería que ante cualquier reacción, antes de verificar si el paciente puede complicarse o no, no olvidemos de no sacar la vía que tiene el paciente. Eso creo que sería fundamental para mí en cualquiera de los aspectos. Eso nos puede ayudar a que el desenlace sea mucho mejor. Encontrar una vía en un paciente que ya está en un estado de choque es súper complicado. Espectacular, sí, 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 súper importante. Sigue siendo el paciente, no le dimos todavía, no le dimos el alta de nuestro equipo. Y Así en que sí, adultos sí. también es importante este mensaje de informar qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque siempre dar una explicación. Algunos institutos, nosotros no lo tenemos, pero cuando nos lo comentaron nos pareció interesante. En los mismos cambiadores ponen información o videos de cómo va a ser, sobre todo la resonancia, que tal vez es el estudio que más se presta a esta cuestión de claustrofobia, ansiedad, donde uno se mete dentro de un tubo que puede tener mayor o menos longitud, pero se presta más a esta situación de ansiedad. Todo lo que uno pueda anticipar lleva más tranquilidad. Y es muy importante ahí que reciba el paciente, que básicamente es enfermería y el grupo de los tecnólogos o tecnólogas estén atentos. Ya uno se da cuenta de la personalidad del paciente, cómo se presentó ese día, cuán atento va a tener que estar, porque posiblemente o no pueda manejar la respiración o se ponga nervioso o nerviosa. Entonces, la anticipación es muy importante. Y después, ante un evento donde uno no sabe bien qué está pasando, eh, por lo general, cuando se trata, supongamos, de un ataque de pánico o similar, el paciente va a manifestar todas estas sensaciones de dificultad para respirar, para hablar, pero uno va a poder seguir hablando con el paciente y el paciente por lo general sigue conversando, más allá de todo su cuadro de ansiedad muy llamativo. Y cuando hay una reacción realmente generalizada, eh, se nota la diferencia a simple vista, ¿no? Más allá de que el paciente puede perder o no el conocimiento, realmente el estridor, si uno la oculta va a sentir realmente la sibilancia, se manifiesta con edema, eritema en la piel, es otro el cuadro generalizado. Entonces, hay que ir a ver al paciente y obviamente tratar de definir de qué se trata. Y algo muy importante, y sobre todo en el ámbito de la resonancia, es que si estamos ante la sospecha de una reacción severa, eh, tenemos que intentar llevar al paciente a un lugar seguro. Y digo seguro porque si esto se terminara desencadenando en una reacción severa, posiblemente asista personal adentro del resonador que no está tal vez capacitado en el manejo de un ámbito de resonancia donde tenemos un imán súper potente y de pronto entra alguien por querer ayudar y empiezan a volar metales o cosas. Entonces, eh, es importante cuando vamos a pensar que hay que asistir al paciente, tratar de llevarlo a un sitio seguro. Y en el caso de un resonador, lo recomendable es tratar de sacarlo de la sala de resonancia y llevarlo a una sala anexa de recuperación o a donde consideremos que es seguro para empezar a trabajar. Digo porque en el momento de desesperación empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Espectacular. Bueno, el caso del paciente al final era un tomógrafo y es 45 años, así que no la molestamos a Paola y te lo derivamos a vos, Alisandro. Te llamamos porque bueno, la paciente no tiene antecedentes de alergia, no fuma, toda esta disnea apareció después de la administración del contraste, ¿sí? Estaba haciendo una tomografía de abdomen para caracterizar una lesión que le encontraron en el hígado en una ecografía. Bueno, empieza a experimentar sensación de cuerpo extraño en la garganta, dificultad para tragar, vemos que ya casi le está costando hablar. Incluso estamos escuchando el estridor inspiratorio. ¿Qué te parece y cuál sería tu primera aproximación con este paciente? Bueno, la relación causal de posadministración de contraste, cuando esto ocurre en los primeros minutos o primeros segundos posadministración, es lo que más nos tiene que hacer sospechar que obviamente tiene que ver con esto, y de todo este cuadro uno ya sospecha una reacción anafilactoide generalizada, y es ahí donde tenemos que activar el circuito que tengamos definido, ¿no?
En este caso, el médico le avisan, asiste, reconoce el cuadro es compatible con una reacción anafilactosis generalizada por el contraste, y lo que tiene que dar inmediato aviso ahí es que por lo general se le da aviso al tecnólogo o a la enfermera, quien se defina, que active el código de asistencia, código azul o el código que hayan definido para eso, y empezar inmediatamente en simultáneo a brindar atención al paciente. Obviamente que la conservación de la vía, manejo, o sea, el oxígeno por máscara se tiene que colocar inmediatamente, pero si ya tenemos este cuadro definido, no hay que demorar la administración de la adrenalina, porque es realmente lo que puede llegar a revertir un cuadro así. Y uno siempre tiene la duda o el mito, sobre todo los que no estamos habituados a manejar adrenalina o a administrar, de que, bueno, podemos tal vez dañar al paciente si lo hacemos y no era necesario, y la realidad es que ante un cuadro así, por lo general tiene que ver con eso, o el paciente, por lo general el paro no se presenta de esta forma, sino que se presenta distinto, pero bueno, sí administrarlo. ¿Y cómo se administra la adrenalina? Y es ahí donde empezamos todos a dudar. Y todas las guías lo dejan muy en claro, y es lo más sencillo que se puede hacer. En este caso nosotros tenemos el kit de alergia, es una bolsita sellada, la abrimos, ahí vamos a tener la ampolla de adrenalina, que la ampolla de adrenalina es 1 en 1000 la concentración, es decir, hay 1 miligramo en esa ampolla. Se carga, y tenemos también dentro de esa bolsa la jeringa de 1 mililitro, ¿no? Para poder cargar todo el contenido de esa ampolla en la jeringa. Y en un adulto, lo que está recomendado es colocarlo por vía intramuscular, nada ni intravenoso ni subcutáneo. Lo que se recomienda es simple vía intramuscular, que por lo general es eh, a nivel de la cara anterior del muslo o en los brazos. Se inyecta de ese mililitro en un adulto, o sea, se puede hacer hasta 3 dosis de 0,3, o sea, la tercera parte de esa jeringa, administrado en vía intramuscular. Obviamente que si el paciente además estuviera en paro cardiorrespiratorio, hay que iniciar las medidas de RCP básico, o si tenemos un DA, pero para ese momento se supone que pasan pocos minutos hasta que recibimos asistencia. Pero como no suele ser lo habitual que el paciente entre inmediatamente en paro, con la adrenalina administrada de esta forma, es suficiente para que empiece a revertir el cuadro. Nunca me tocó más de una vez, siempre cuando de las pocas veces que tuve que asistir a una situación así, enseguida tuve, por suerte, soporte, y se siguió encargando el grupo de asistencia avanzado. Pero la adrenalina es realmente lo que puede salvar al paciente, y no tenemos que dudar en administrarla. Y tal vez, si no era del todo necesario, no le va a pasar más que un poco de taquicardia al paciente, por lo general no lo va a dañar. Si es un adulto mayor, muy lábil, las guías dicen tratar de administrar 0,1, 0,2, no tal vez 0,3, pero bueno, a ver, en la emergencia y ante este cuadro, eh, no entraría en tanto detalle, ¿no? Sí, no demorar esa asistencia vía respiratoria, acceso venoso periférico, pero sobre todo no demorar la administración de la adrenalina, y por vía intramuscular, que es lo más sencillo y lo que está descrito en las guías. Ese punto es el que charlamos siempre con todos los fellows y residentes, porque si no nos quedamos ahí a mitad de camino y realmente podemos ayudar, si sabemos eso. Excelente, completísima la respuesta. Sí, sí, uno de los miedos más grandes, porque es actuar, es ahí. Ujú. Eh, Sergio, no sé si querés acotar algo. No, sí, la verdad es que sí está muy completo. Simplemente comentar que también se puede hacer por vía IV, y hoy en día también existen autoinyectores de epinefrina que son muy buenos, muy fáciles de usar, y que creo que ayudarían a dar mucha más confianza para usarlos. Sí, Es una inyección muy, muy sencilla. que son los lápices que manejan también los pacientes que son, ¿no? Conocidos alérgicos a alguna medicación o picaduras de insectos, que lo llevan siempre consigo cuando son muy atópicos, porque se pueden autoadministrar fácil. Sí, no, nosotros no Así es. contamos con esos,
no los tenemos disponibles. Paola, ¿algún Sí. caso similar pueden llegar a ver en pediatría estos edemas de Pilotis? ¿Lo No, llegaron a ver? no Claro. me tocó, por Ujú. suerte no me tocó ningún caso de anafilaxia severa por un medio de contraste. Sí, cuando hacía la guardia de pediatría, sí, me pasó. Y a diferencia, quizás el tratamiento es el mismo, la diferencia son las dosis en pediatrías. Y a veces mayores de 30 kilos 0,3, 20 kilos 2, 15 kilos 1,5, 10 kilos 1, y el problema son los chicos de menos de 10 kilos, porque realmente tenés que tener un enfermero rápido y entrenado en pediatría para que diluya diluya la adrenalina en una jeringa de 10, y ahí sabes que cada centímetro es 1 kilo. Pero eso tiene que ser rápido y realmente ahí necesitas a alguien que esté con vos y que conozca de pediatría y que te ayude. Cuando ya son más de 10 kilos es más sencillo porque vos sabés que es 1 centímetro, 10 kilos, 2 centímetros, 20 kilos, 3 centímetros es más fácil la aplicación de la adrenalina, pero en los menores de 10 necesitas a alguien, porque aparte con el estrés es difícil romper la ampolla, cargarla, buscarla. Y cuando hacíamos la guardia y ya veíamos que el paciente venía con edema de glotis por la clínica, por lo que contaban los padres incluso, el estridor, el tiraje, el aleteo nasal y la poca entrada de aire, los enfermeros de la guardia, por eso es bueno, te repito, tener una enfermera entrenada en pediatría, enseguida preparan las medicaciones y hasta ellos mismos, porque a veces los padres no te pueden decir cuánto pesa porque están hasta en shock, y uno a ojo le calcula el peso y se la vas pasando. Siempre, cuando es por medios de contraste, tiene que ser intramuscular. Diferente cuando el paciente ya está en paro, ahí es endovenosa la aplicación, al menos para los pacientes pediátricos hay que buscar la vía cuanto antes, como dijo Sergio, y pasarle la medicación por la vía. Ahora sí, uno no encuentra la vía por donde se la podamos pasar, ¿no? Porque un paciente en shock pediátrico, menos de 10 kilos, hay que estar muy entrenado para conseguir una vía. Perfecto. Bueno, ahora vamos a salir un poquito de lo que es la presentación y vamos a escuchar en estos últimos minutitos algunas de las preguntas del público. Eh, ah, bueno, preguntan si hacen implementación del código azul. Creo que un poco todo ya cada uno explicó. Que tienen, no sé, Sergio, ustedes aplican, tienen el código azul, ¿no es cierto? Correcto, así es. Muy bien. En el momento en que un paciente presenta una reacción alérgica al medio de contraste, ¿qué debemos hacer? Creo que un poco ya también lo respondieron. Me gustaría saber cuál es el plan de acción en caso de que la vía se infiltre con contraste. Se charló un seminario previo, pero hoy justo hablando antes con Sergio lo propuso, así que si querés comentar un poquitito cómo se manejan, cuál es el protocolo de ustedes ante una infiltración. Correcto, doctor. Básicamente, lo primero que intentamos averiguar es cuánto más o menos sería el volumen que se ha infiltrado. Nosotros en algunos casos, y tratamos de hacerlo siempre, hacemos una tomografía en el sitio donde fue la infiltración para más o menos calcular el volumen. El volumen, digamos, está relacionado a la posibilidad de que se complique. La realidad, como lo hemos mencionado ahora, los contrastes son cada vez mejores y más nobles hasta para las infiltraciones. Y lo que solemos hacer ya con el paciente es, de nuevo, identificar el sitio. Cuando es una infiltración grande, tratamos de marcar y demarcar el sitio de la infiltración para ver si esto está aumentando o disminuye. Y las medidas son elevar la extremidad donde se infiltró, momentos de... Algunos utilizan solo agua caliente, a mí me gusta combinar agua caliente con agua fría, con algunos como fomentos para disminuir la inflamación, mantener la extremidad eh, por arriba de lo más arriba que se pueda y vigilarlo. Normalmente estamos con el paciente
entre 1 o 2 horas hasta que el paciente va sintiendo que el dolor disminuye y le damos datos de alarma, ver llenado capilar, ver si siente parestesias en los dedos y como lo decían también, solemos hacer unas llamadas continuas con el paciente para tratar de ver que esto va hacia la mejoría. Eh, Hemos tenido, desafortunadamente, como todos lo hemos experimentado, pacientes oncológicos suelen tener venas mucho más débiles, entonces no es algo tan infrecuente, pero al menos yo no he conocido un caso con infiltración que haya requerido algo más como lo que antes estaba descrito de las fasciotomías o ya una, digamos, consulta a un cirujano. Perfecto. Bueno, justo acá una otra pregunta dice si es posible que después de una extravasación en un paciente siga teniendo dolor en el brazo después de 7 meses. Me parece que es ya demasiado para atribuirlo a la extravasación. Sí. Sí, la verdad que salvo que tenga algún tipo de inflamación que no haya sido realmente, que sea algún tipo de Sí, condena. a nosotros nos pasó, por lo general también, elevar el miembro por encima del nivel del corazón, se puede poner un almohadón o algo para que el paciente lo pueda tener. Nosotros protocolizamos sobre todo el frío, algún analgésico local y claro, depende del sitio de la extravasación, ¿no? Si es algo más distal o si es algo más proximal y ahí sí ver si compromete o no la circulación periférica, ver si el paciente presenta parestesias o algún otro indicio que pueda estar afectando la vascularización distal del miembro. Por lo general, el síndrome compartimental, al ser extravasaciones que se dan en el tejido celular subcutáneo, en venas superficiales, que son las que se usan para canalizar a los pacientes, no suele ser este miedo del síndrome compartimental, salvo que sea algo muy distal en el dorso de la mano y sea mucho el volumen que se extravasó, pero no suele ser lo habitual. Sí hemos tenido alguna reacción o evolución de una extravasación con flictenas y ampollas, ¿no?, en la piel, que hubo que dar curaciones, porque se complicó a nivel más superficial con estas ampollas que luego se rompieron y hay que estar haciendo las curaciones que requiere el caso. Pero nos pasó con una paciente hace un tiempo. Y en la extravasación lo mismo, ¿no? Lo importante es tratar de hacer todo lo posible para prevenirlas, ¿no? Ver qué vía conseguir, qué calibre y a qué flujo necesito administrar, hacer pruebas con solución fisiológica antes. No obstante, a veces ocurren por más precauciones que uno tome. Eh, pero es muy importante esto, ¿no? Ver dónde se colocan las vías de preferencia, qué venas se utilizan, en pacientes oncológicos ni hablar, bueno, qué lado elijo, si está operado de un lado, si está recibiendo quimio del mismo lado, bueno, distintas cuestiones de fragilidad vascular. Pero también hay enfermería, es crucial su entendimiento y capacitación para intentar prevenirlo. Excelente. Esta es interesante. ¿Tener el contraste a una temperatura caliente realmente reduce las reacciones adversas? ¿Qué opinan? ¿Calientan los Eh, contrastes ustedes antes de la sí, administración? ¿Los está tienen en Sí, la Disminuye la comúnmente viscosidad, llamada ¿no? panchera, ¿no? sí. Sí, eh, sí lo usamos y pues básicamente lo que hace es disminuir la viscosidad del medio de contraste. Y sí es útil. Sí. Está a temperatura corporal, no caliente, ¿no? A temperatura corporal Así es. y justamente sobre todo los contrastes, los que son contrastes, hasta los que son los de menor osmolaridad, los isosmolares, que son dímeros, o sea, son moléculas más grandes, no iónicos, suelen ser más viscosos. Entonces, mantenerlos a temperatura corporal disminuye la viscosidad y está reportado que el paciente tolera mejor la inyección, y va en pos del confort del paciente al momento de la inyección. Y como la viscosidad es uno de los factores que está teóricamente implicado en justamente la extravasación o la ruptura de los accesos venosos periféricos, al disminuir la viscosidad, hacerlo más fluido, esa fricción sobre la pared del vaso es menor, entonces el paciente tiene
eh, menos molestia y menos riesgo de extravasación, se supone. Pero bueno, no todo el mundo lo hace y no es imprescindible, pero es recomendable. Suma. No tiene Sí, no. ninguna. Sí, Nosotros no lo calentamos y a lo sumo si es invierno y hace frío lo ponemos cerca de una fuente de calor, pero no es que medimos la temperatura del contraste ni nada de eso. Lo que sí nos fijamos mucho y más en los pacientes que están anestesiados es primero la permeabilidad de la vía, porque a veces los pacientes pediátricos no siempre tienen la vía una boca adventiosa en el pliegue del codo, vienen en la mano, en el antebrazo, lugares que no son seguros y probamos primero con solución fisiológica a ver si la vía es permeable, tratamos de que solo tenga un tegaderm, cosa de ver bien el lugar donde se está infundiendo, ¿no? El lugar de venopunción. Y vamos pasando, cuando prendemos la bomba, vamos tocando con los dedos que no se está infiltrando. Si el paciente está despierto, le preguntamos, ¿te duele, te molesta? Todos dicen, sí, me arde, me duele, pero bueno, nada. Y el tema es el paciente que está dormido, en ese hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el paciente que está dormido nos quedamos un rato antes de los 60 segundos, ¿no? Y ya decimos, bueno, pasó bien, está pasando, listo, ahí salimos, pero nos aseguramos que la vía esté funcionando bien y esté permeable. Hemos tenido, por supuesto, accidentes de extravasación, algunos más severos, pero siempre tratamos de controlar la infusión del contraste, y siempre con el enfermero o el tecnólogo y el médico especialista. hay una pregunta que se repite, gracias Paula, perdón, eh, que es ¿cuál es el rol del técnico, o sea, en este equipo, ¿no? de trabajo? Si le corresponde o no le corresponde, si no está con médico, administrar medicación o no. En mi opinión, creo que es una cuestión de cómo arman los equipos, obviamente que me parece que es súper importante sumarlos, pero en su experiencia, ¿cuál es el rol del técnico en este equipo de trabajo? En nuestra experiencia es parte del equipo, ayuda a pasar medicamentos, a hacer el llamado de la alerta del código de azul, digamos, pero no administra ningún tipo de medicamentos. Es crucial el rol, ¿no? El rol del tecnólogo y justamente va en esto de anticipar al paciente lo que va a ocurrir, qué es lo normal, qué es obviamente en pediatría es otro concepto porque aparte se hacen bajo anestesia muchos estudios, entonces, pero cuando el paciente está despierto, consciente, decirle qué es lo que va a sentir, qué es lo que puede experimentar, qué signos de alarma, bueno, que si duele el sitio de inyección avise, más allá de que sí se trata de palpar cuando empieza a pasar, pero hay contrastes que tiene que hacerlo en forma muy precoz, entonces palpa los primeros segundos, pero después tiene que salir de la sala y la extravasación puede ocurrir después. Eh, Pacientes ancianos con tejidos más laxos, tal vez suelen sentir en forma más tardía la extravasación, o inclusive los medios de contraste ahora de baja osmolaridad no son como los de alta osmolaridad que irritaban y enseguida dolía, entonces también ahí hay una posibilidad mayor de extravasación con los medios de contraste más modernos, o sea, que el paciente lo advierta en forma más tardía. Por eso los equipos tienen o cámaras o ventanas, ¿no? Es muy importante, eh, la ventana o la cámara no está de adorno, sino justamente este primer momento de inyección es crucial, estar atento al paciente, si hace algún movimiento raro, a verlo, porque bueno, es ahí donde puede surgir alguna alerta, y avisarle al paciente cuando en resonancia tienen la perilla que aprietan y suena la alarma, pero bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el paciente para comunicarse con nosotros? Yo les solía decir cuando estaba en consola, explicando todo esto y decir, bueno, lo vamos a estar escuchando todo el tiempo, hay que dejar el sonido encendido, porque a veces por una cuestión también en consola se baja el volumen del micrófono y demás, hay que dejar el micrófono encendido para poder escuchar al paciente y verlo ante cualquier necesidad. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tienen en observación un paciente que tuvo una reacción adversa severa? Bueno, yo Severa, sí. te puedo contar nuestro caso, que a veces se dan estos episodios de broncoespasmo, no llegan a ser severos, son leves o moderados. Pero
cuando ya sabemos que está asociado al medio de contraste, realmente nuestros pacientes que van a hacerse una TC con contraste tienen una cama reservada en hospital de día. Ese paciente se queda durante toda la mañana en hospital de día y si los médicos clínicos valoran que está en condiciones de irse a la casa con pautas de alarma o con beta 2 o etcétera, le dan el alta y si no, se queda internado hasta el día siguiente. Excelente. Sí. Sí, las reacciones severas por lo general terminan en internación. Y ahí, bueno, dependerá de cómo evolucione el paciente, ¿no? Pero por ahí las moderadas, que son estos broncoespasmos o que no llegan a ser reacciones de mayor magnitud, por lo general el paciente no está, o lo que se recomienda es no está menos de 2 horas en la institución, entre que queda en observación. Media hora, se dice 20 minutos, media hora, cualquier paciente debería estar en la institución para cualquier control, porque el 90 y pico por ciento de las reacciones ocurren en los primeros 20 minutos. O sea que media hora, 25 minutos debería ser lo mínimo que un paciente permanezca en la institución. Y después, bueno, dependerá, pero por lo general están en observación 2 horas, hasta 2 horas, si Bueno, evolucionan y bien. la última que leo del público y después, si quiere cada uno hace algún comentario que quiera agregar para cerrar. Pero la última, eh, para Lisandro, piden si puedes repetir el contenido del kit de alergia. Quedaron todos encantados con tu kit. Así El que, kit de alergia, mira, justo hoy lo pedí también para tenerlo a mano y se los puedo pasar después, pero nosotros tenemos la adrenalina y tiene 1 miligramo 4 ampollas, tiene difenhidramina 10 miligramos de dexametasona, 8 miligramos, lo tiene estipulado, pero lo más importante es que tenga la hidrocortisona, que es lo que está a continuación, 4 ampollas de 100, suelo fisiológico, ampollas de 10 mililitros, y después tenemos Avocat 20, 22, 24, una guía de 3, y bueno, la jeringa también de tuberculina o de 1 mililitro para poder cargar la adrenalina. Eh, yo lo que decía es porque cuando justamente vos lees las guías y te dice cómo administrar la adrenalina, e insisto con esto porque tal vez es lo más crucial ante una reacción severa, eh, si uno tiene que cargar esa ampolla y después diluirla en una jeringa de 10, tenés que estar buscando, cargando otra. Si eres un enfermero que te asista ahí muy, muy avesado, no va a haber problema, pero por lo general no ocurre así. Entonces, es más fácil tener una jeringa de 1 mililitro y cargar la ampolla completa en esa jeringa y después, si vos sabés que puedes administrar a un adulto hasta 0,3, lo dividís en 3 tercios y te vas a dar cuenta, hasta siquiera sin ver el numerito, más o menos hasta dónde puedes administrar por vez. Entonces es lo más sencillo, cargar 1 mililitro en la jeringa, 1 mililitro intramuscular y listo. Pero el kit de alergia tiene eso. También se le puede agregar un puff de, de beta 2, agonista beta 2 para un broncoespasmo, hay que tenerlo más a mano, por supuesto. Pero básicamente es la primera línea para el radiólogo, ¿no? Después todo manejo más avanzado está en el carro de paro. bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren hacerse alguna pregunta entre ustedes o comentarios. Sí, sí, lo escucho. Perdón, contesté algunas preguntas, pero creo que vale la pena que Sí, sea para todos. Hay sí. alguien que preguntó adrenalina y epinefrina, es lo mismo, son sinónimos, entonces no se preocupen con eso. Y la segunda, que creo que me parece una pregunta muy importante y lo mencionó el doctor Lisandro, bibliografía. Creo que el documento más importante que hay, o al menos desde mi óptica para el manejo de los medios de contraste, es un documento del Colegio Americano de Radiología que se llama, eh, exactamente, se llama Manual de Medio de Contraste. Tiene una versión, la última que yo conozco es la del 2023, es acceso gratuito y la verdad es que ahí es como un libro obligado que deberíamos tener en todos los lugares de radiología y debería ser un libro obligado de lectura para todo médico en formación. Sí, ahí miren, les voy a copiar el link. Igual si ponen ACR con Transmedia les va a aparecer. Y ahí lo manejo. Sí, tiene hasta inclusive algunas tarjetitas de manejo rápido.
a ver si lo puedo copiar acá y si no después se los Ah, no, pasamos. pero Pero yo lo mandé al chat, pero en el chat lo tenemos preguntas solo. y respuestas, yo no puedo poner preguntas acá, así que lo voy a poner en la última pregunta como una respuesta, pero solamente para poder pegarlo ahí. Y si no tienen las guías de la ESUR, que es la Sociedad Europea de Radiología Urogenital, y lo que tiene tal vez más accesible para toda Latinoamérica es que esas guías de la ESUR están traducidas al español y también se pueden descargar de la página web de la ESUR. Son del 2022, suelen estar un pasito más atrás en cuanto a actualización, pero son muy recientes y útiles. Bueno, terminar yo de mi parte agradeciendo por este bonito foro y agradecer lo que hemos podido aprender del doctor Lisandro, la doctora Paola y el doctor Hugo. Muchas gracias por haberme invitado. Yo lo único que quería agregar es que cuando les toque un paciente pediátrico, piensen que la posibilidad de reacciones adversas prácticamente no están registradas en pediatría. Ni siquiera tenemos nosotros en Argentina un registro, así que son muy bajas. Los medios de contraste son muy seguros. No tengan miedo o aprensión a hacerle una tomografía con contraste a los chicos. Hay que contarles cómo va a ser el procedimiento, que no tengan miedo, que no tengan ansiedad. Y en el caso de que el paciente esté anestesiado, mucho control sobre esa vida, porque el paciente está dormido y no va a hablar. Y el monitor, porque piensan que cuando se está irradiando el paciente, no hay nadie adentro, va a estar dormido, y el monitor con el parámetro de los signos vitales, pónganlo pegado al vidrio, así los ven. Y si desatura, no piensan que se desconectó. Corten el estudio y entren. Y bueno, y enseguida a atenderlo. Y no quiero usar la palabra miedo, pero sin estresarse, porque si está la adrenalina, está la hidrocortisona, tenemos los materiales necesarios, las reacciones alérgicas a los medios de contraste duran poco. Hay que sostener el paciente esos minutos hasta que arranca. De mi parte, solo agradecer y un gusto haber compartido el panel con ustedes. Así que muchas gracias. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, gracias a los tres realmente por el tiempo y todo el conocimiento que nos compartieron. Sumamente agradecidos, en serio. Salió muy lindo. Y bueno, y agradecer también a todos los conectados. Recuerden, ahí ya estaban preguntándole el certificado semana que viene, ¿sí? Les va a empezar a llegar, así que tranquilos. Y bueno, los esperamos en el próximo seminario, que va a ser el último, que va a estar coordinado por el doctor Aberman, que va a ser la evaluación de artefactos, artificios que vamos a tener luego la administración de contraste. Y bueno, nuevamente, gracias a los expositores y nos veremos pronto. Un abrazo grande. Hasta luego.